Sí, tiempo de A Tres Bandas. Hoy una jornada muy especial, con poesía, con escritura, con invitadas. Como siempre, Arantxa Urretavizkaia está ahí, que es nuestra compañera. Eres la DJ permanente, ya sabes, residente se dice. Eres la DJ Sí. residente aquí. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, como escritora, la poesía no le es ajena a Arantxa Urretavizkaia, y hoy además nuestra invitada es sobre todo poeta. Nos la presenta como siempre Marisa Ozaya. Sí, es su faceta más conocida y a la que más tiempo dedica, pero también se ha adentrado en el libro infantil y en el microrrelato. Natural de Carcastillo y residente en Huarte, tiene una amplia y premiada trayectoria literaria. Cuenta con 9 poemarios publicados y su obra está presente en 39 antologías. Colabora con asociaciones de mujeres, entre ellas Lunes Lilas, y es habitual invitada a festivales nacionales e internacionales, en particular a los celebrados en Centroamérica y Marruecos. Ahora prepara Desbordamientos, que saldrá a la luz en 2025. Isabel Ugalde, Egunon, ¿cómo estás, Isabel? Egunon, oso ondo, pozik nago, zuekin egotea. Es que ricasco. Arantxa, estoy hablando con Arantxa. Ahora estás hablando con Almudena. Arantxa es ella. Salud, Arantxa. Vale. Hola, Egunon. Sí, Bueno. es que todavía no la conocía, o sea, no te había leído y entonces me quedé sorprendida que estás también en el cuento, haces también relatos y cuentos. Y participas en un guión de películas, entonces digo, bueno, me tengo que poner a ello para conocernos. Muy bien, pues ya está, poniéndose al día. Isabel Ugalde, que es nuestra invitada, a quien le queríamos hacer una pregunta, bueno, yo supongo que se la hacen siempre a las y a los poetas, ¿no? Si los tiempos que corren son buenos para la poesía, para la lírica, ¿no? Como decía la canción, Isabel, ¿son buenos tiempos para ser poeta? Pues yo creo que para la poesía siempre son buenos tiempos, con todo tipo de zancadillas, con todo tipo de ignorancia, con todo tipo de tachaduras, ¿no? A veces, y de prohibiciones, siempre la poesía va a acabar imponiéndose, porque yo creo que está en el alma de la humanidad, está la poesía. Edwina fue la primera mujer que se conoce, que se tenga noticia, ¿no?, que se adentró en la poesía, y yo creo que va implícito en el ser humano. Otra cosa es que a la hora de expresarla se sepa, pero la poesía siempre está allí, disponible. Otra cosa es que también cuando ya está disponible, cuando ya hay poetas que se dedican a ello, pues sean relegados por otro tipo de intereses, ¿no?, y se pretenda callarla, pero nunca se va a callar la palabra. Eso es imposible. Durante siglos la poesía tenía que rimar, era impepinable, había que rimar. Quizás porque así es más fácil retener un texto. Ahora la rima es excepción. ¿Hemos perdido o hemos ganado con ese cambio? Bueno, yo creo que es una ganancia en cuanto que no se limita la métrica y la lírica, no están, no se apartan, sino que permanecen allí y se añade otro tipo de poesía más libre, quizás más abierta y con más posibilidades de anclarse en el lenguaje de hoy en día, ¿no? Entonces, para mí es una riqueza. Todo tipo de poesía, ya puede ser onírica, surrealista, confesional, narrativa, utilizar el lenguaje común, utilizar la métrica, la metáfora, con tal de que el poema, la palabra, esté conectada al espíritu, para mí eso es esencial. Si no, yo creo que suena a falso y a manido, ¿no?, cuando solamente se trata de hacer un esquema y no se tiene en cuenta el espíritu del poeta, está alejado de lo que está escribiendo. Entonces, muchas veces también en talleres literarios hay propuestas que nos enriquecen, nos hacen avanzar por un lado, pero yo creo que siempre el poema tiende después a reescribirse, que no te quedas solamente con el ejercicio del taller, sino que acaba el poema arrastrándote para ser,
realmente. Arantxa, ¿y a ti qué te parece? ¿Que hemos perdido o hemos ganado saliéndonos del corsé de la métrica? Pues ganado también, pero en fin, lo digo por optimismo antropológico, pero porque yo no sería capaz seguramente de hacer rimas. En fin, es más libre la poesía ahora, pero es más libre toda la literatura ahora. Los cánones son menos estrictos de lo que fueron. Isabel, ¿es más fácil entenderse entre poetas? ¿Hay una sintonía especial entre las personas que escriben poesía o es la misma sintonía que existiría entre otras disciplinas o que se ejercieran por parte de otras personas? Me da a mí la impresión de que el espíritu de la poesía algo tiene que unir por ahí, ¿no? Hombre, es un lazo fuerte. Cuando tú conectas con una poeta, con un poeta que te gustan y conectas personalmente, no ya en su escritura, pero si conectas personalmente, yo sí que creo que es un lazo muy fuerte, que mueve un interés mayor, ¿no? Pero también sucede con otras personas que no están en la poesía y también hay lazos que vienen de otra manera y que conectas o no. Y entonces también hay poetas, de la misma manera que existen poetas, que por muy grandes que sean, con los que no tienes en común, empiezas a hablar y no hay, se convierte en literatura, la conversación solamente, y no va más allá. Entonces es que la poesía está siempre anclada a lo humano, y como humanos que somos, pues hay empatía o no hay empatía, ¿no? Con una persona o con un poeta. Podríamos pensar que un poema es un género más adecuado para la prisa en la que vivimos, porque suelen ser pocos versos. Basta con una frase que te resuene, que se te quede ahí para entender. Pero entre lectores y lectoras sigue ganando la novela, incluso novelas de más de 1000 páginas. Leo que de todos los libros vendidos, los de poesía son 1,5%. Sí. ¿Qué le sugiere esto? Pues siempre ha sido minoritaria. La poesía siempre ha sido minoritaria y por otro lado no se ha promovido desde la educación, desde la enseñanza. Yo en Centroamérica conozco experiencias que ya desde chiquititos ya están relacionados, los chavales están familiarizados con la poesía. Y no solo con la poesía de sus países, sino con la poesía de aquí. Conocen autores de aquí y conocen versos y poemas que a mí me los han recitado de memoria cuando yo soy incapaz. Entonces depende de los intereses que haya también en educación de favorecerlo. Sí, adelante, Arantxa. Un poema. Ahora se ha extendido bastante una costumbre que en realidad es antigua, que es leer los poemas en público. Un poema dicho, un poema escuchado, ¿se nos pega igual como uno leído? ¿Se nos queda igual si escuchamos o leemos la letanía es como la lluvia o que el calendario bosteza en diciembre, que son versos suyos? ¿Da igual leer que escuchar? No creo que da lo mismo. Depende también de cómo se recite. Hay poetas que recitan muy bien sus versos, hay otros poetas que no tanto a la hora de traducirlo, pero sí que favorece cuando un autor él mismo recita sus poemas o cuando un autor, por ejemplo, Ángela Serna, que conozco, que recita muy bien poemas de otras personas, ¿no? Llegan muy bien. A mí me han dicho amigas, te entiendo todo. Cuando estás recitando, lo entiendo todo. Y a veces cuando te leo, porque encima las comas no las pongo muchas veces, claro, pues me cuesta y tal. Pero es que también depende de si estás familiarizado más o menos con la poesía. Las personas no están familiarizadas habitualmente con la poesía. Y tampoco en leer en voz alta, se les Isabel. facilita el tono,
Ujú. Oye, ¿no? ya El que tono de estabas, voz, ya la que estabas forma de mencionando, relatarlo. Isabel, ahora mismo el asunto de recitar, en el Parque Memorialístico de la Mujer en Peralta hay figuras sobre escultura, mujeres y libros, hay un poema tuyo, ¿no? Mujer Escritura. Sí. Te ponemos en el brete de que nos lo leas. Vamos a entenderte todo, cuando quieras. Vale. Está en la escultura Mujeres y Libros, sí. Ujú. En el parque hay 3 esculturas y todas dedicadas a la mujer en razón de la memoria poética, que es un libro en el que hemos participado varios autores y autoras de Navarra. Y se titula, Mujer Escritura. Mi pluma es un grito cauterizado en la piel de la memoria, reptil de tinta sangre, bruñido de impaciencia. Mi pluma es espejo que verdea junto a los juncos del río, agua y sed de la costumbre de nombrarme. Mi pluma es de mujer que tamiza la palabra y ensaliva la pulpa de su lengua contra el bostezo del mundo. Pues un poema para una mañana como esta, la del 28 de diciembre. Muchas gracias, Isabel, por traerlo aquí a Más que Palabras en Radio Euskadi. Oye, con la figura de las mujeres aparece también una especie de emblema poético en tu obra. La infancia, ¿no? Es otro de tus intereses, de tus regresos poéticos al que vuelves, como en Canción de las Voces Diminutas. También hablar de la infancia es hablar de los propios recuerdos infantiles, ¿no? Sí. He hecho un viaje de inmersión en la infancia, ¿no? Hay rasgos de inocencia, desde luego la naturaleza ocupa un lugar importantísimo, porque éramos personitas dentro de los esquemas de la posguerra, nos librábamos de, por un lado estaba la educación súper rígida, estaba el hambre, el miedo, pero los niños jugábamos, estábamos todo el rato en las huertas, cantábamos a nuestras anchas. Entonces la naturaleza está muy presente y he querido hacer ese homenaje, ¿no?, a aquella inocencia y asombro que vivíamos. Estaba la amistad, era importantísimo, el juego en grupo y también pulula por ahí el miedo y el hambre, ¿no? Entonces hay una serie de poemas que van desde ese asombro y desde esa belleza al temblor del hambre y del miedo. Y en una segunda parte he querido como restablecer, dar el brillo final con el nacimiento de mi hija y de otra niña, ¿no?, como para hacer. Y un homenaje definitivo a todas esas voces infantiles. Este libro ha sido editado por una cartonera. Y me parece muy importante reivindicar el papel que están haciendo las cartoneras dentro de lo que hablábamos antes de editoriales, de las dificultades que tienen, porque están recuperando, están tomando conciencia de lo necesario que es, por ejemplo, el reciclaje, y lo están esparciendo por barrios, en otro tipo de mercados, en otro tipo de público y sin beneficios, o sea, no hay unos intereses solamente para mantenerse, ¿no?, para el pago, entonces, para el pago del cartón, de las pinturas, y entonces los poetas colaboramos, hay una serie de poetas que colaboramos. Uh-huh. La cartonera del Escorpión Azul se llama esta. Muy bien. Pero hay otras cartoneras que nacieron en Sudamérica. Hablando de editar, que ha citado usted ahora la edición, en poesía hay mucha autoedición. ¿Es difícil que te editen un libro de poemas? Pues sí que se estaba, por ejemplo, yo había pasado ya a un punto en el que me editaban y no tenía que pagar. Y entonces de repente hice la autoedición Código Deontológico, que es un libro ilustrado, que está Ollana Garro, mi hija, es la que hace las ilustraciones. Nadie se atrevía a editarlo porque les parecía que iba a ser muy caro y tuvimos que editar y reeditarlo porque nos quedamos sin ejemplares. Pero yo sí que veo que hay una dificultad tremenda, que las editoriales arriesgan,
pero he conocido editoriales como Nate en una primera etapa, que ahora hay otra etapa, y era una persona muy tradicional y en cambio ella reservaba siempre un espacio para editar poesía, sabiendo que no ganaba con ello, pero ella el funcionamiento de la editorial lo basaba en otro tipo de ediciones de libros y reservaba ese espacio como si dijéramos a fondo perdido para editar al menos un poemario al año. Y en cambio hay otras editoriales que han arriesgado, editoriales de mujeres me refiero, Editorial Sabina de Barcelona, que me parece han hecho una edición de esta mujer, de Emily Dickinson, en 3 libros, 3 poemarios. Una cosa, Isabel. Recoge toda su poesía. Antes hemos hablado de la dificultad a veces de entender la poesía, ¿no? Y cuando comentabas que cuando la lees, quien la escucha te entiende y que no siempre sucede eso cuando la poesía está escrita. Hay talleres de lectura fácil y, como decía mi compañera Marisa Ozaya, se preguntaba, ¿cómo se hace poesía fácil para quien la quiere leer? Me parece interesante esta reflexión. Poesía fácil es un formato que existe. Lo hicimos yo estaba trabajando en ANFAS en Sangüesa, entonces es un centro para personas con habilidades diferentes, ¿vale? Y entonces se hizo estos talleres de poesía en colaboración con el Ateneo. Lo iniciamos en el taller de ANFAS en Pamplona y los propios autogestores, los miembros de la asociación, gente desde que podían ir desde 20 años hasta 40 años, se apuntaron y en estos momentos están consiguiendo un nivel de aprendizaje excelente y de aprendizaje de lectura, ¿vale? Pero incluso te diré que enseñándoles un poquito el tono de lo que eran los haikus, que eran medidos, que ellos no tenían por qué hacerlo, por qué construirlo, pero yo les quería explicar que era un haiku y una de las chavalas me dice, sería algo así como pasa un río, remanso de paz. Y me quedé alucinada, porque evidentemente no guarda la métrica, pero sí el espíritu del haiku. Sí que lo tiene, sí. Entonces, en base a eso se hicieron los talleres de poesía fácil. Para el resto de personas es leer, leer y leer. Y que se promueva la lectura. Un gran ejercicio ese. Déjenme salir un momento a la carretera, que son las cosas del directo, para saber qué es lo que nos trae ahora mismo Eric Salazar. ¿Qué pasa en la carretera? Bueno, nada, poquita cosa, pero vamos, comentamos lo que hay en carreteras, aunque sea poquito. Bueno, pues precaución en este momento, según nos avisa la Ertzaintza, en la N622 nos ubicamos la salida de Vitoria-Gasteiz, concretamente entre las localidades de Yurre y Aranguiz en sentido Altuve. Bueno, allí hay 2 turismos que han colisionado y bueno, pues están realizando las labores de limpieza, por tanto se pide precaución en la zona. Sentido Altuve, colisión. Otro haiku. Por traer aquí un poco, por traer aquí la conversación. Estamos hablando, quiero recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con Isabel Ualde. Ella es poeta. Estamos hablando un poco de poesía, también lo es Arantxo Retavizcaya. Ambas escriben y yo creo que ambas comparten esa máxima de leer, leer y leer. Y también hacer la poesía fácil con esos haikus sin métrica que han estado muy, muy bonitos, por cierto. No sé si se puede preguntar por nuevas generaciones de poetas, Isabel. Las mujeres, los hombres jóvenes y la poesía, no sé si mantienen más o menos la misma relación que se ha mantenido a lo largo del tiempo, es decir, minoritaria, como mencionábamos antes. ¿Hay un relevo generacional aquí? Pues yo creo que sí. Yo creo que existe y además por poetas que están muy preparadas, todas con becas especiales. Tenemos, mira, en Navarra está, por ejemplo, Josune Goñi en el Club de Lectura, que gracias a ella nos acercó la antología de la poesía queer, que no sé cómo se pronuncia. Queer, sí. Queer. Es que es un libro que es un desafío total. Un desafío al patriarcado. Hay una pluralidad de voces
para mostrar la libertad afectiva y sexual. Y son voces diferentes, pero todas tienen ese tono. Y además honesto y sincero y poderoso. Y es gente joven. Arantxa. Tenemos a Koyani Guzmán también, que es profesora también, es licenciada, da danzas, hace poesía escénica. Andrea Aguirre, yo la conocí en Agosto Clandestino y me pareció La cicatriz y la huella, presentaba entonces, y es una autora muy buena, joven y exquisita además. Luego también en Olaya Castro, que ha tenido O sea que sí que ese relevo, ya lo veo ya. Hernández, ¿no? Rosa Bardel no la he leído, pero tengo ganas. Tengo el título anotado de Las niñas siempre dicen la verdad, que quiero leerla. Y luego me han chivado a nivel de microrrelatos Laura Chivite, digna hija de su padre, que es un gran escritor también, pues ha tenido el premio del Ojo Crítico con los cuentos Gente que ríe. Y ahora estoy adentrándome también en el microrrelato y cuentos, que me gustaría, Arantxa, te tiro otra vez los tejos para ver si te leeré, pues porque si yo talleres de microrrelatos y de cuentos no he dado, entonces me imagino, me falta así como un esquema general, aunque sí que tengo algún premio por allí, ¿no? De Sí. Y yo talleres no he dado nunca de nada porque nunca me he atrevido a enseñar, pero bueno, tal vez porque tenga mucho que aprender. Hemos hablado hasta ahora de la poesía recitada, oída, y de la poesía leída para adentro, sin pronunciar. ¿Qué pasa con la poesía cantada? ¿Tiene usted experiencia en este terreno? No tengo la experiencia, no. Sí que existen en Pamplona Serocotán, el movimiento de Serocotán, que son Miquel y Ventura Ruiz, que han recogido como todos los formatos que se han ido haciendo de poesía en la calle, en bares, micrófonos abiertos, bueno, todo lo que ya existía, paseos poéticos, y lo han recogido y además lo han unido a poesía escénica y a slams, ¿vale? Entonces, y además creo que en ese formato son muy buenos y han tenido algún premio y así. No es mi idea, no es la idea en la que mi poesía se asienta, ¿no? Pero yo creo que sí que debemos confiar, ¿no? Ha habido siempre como una brecha generacional y yo creo que es importante confiar en que todos estos formatos nos están dando de hecho y nos van a dar gente también muy buena y otra que no lo será tanto, pero como pasa en la poesía tradicional. Hay entonces, al otro lado del aparato de radio, gentes que escriben a nuestro WhatsApp 688-840-840, que hablan de la especialidad o de los especiales que son tus poemas, de Ventura Ruiz, que buena lectora y relatora además de poeta, nos escriben por aquí. O sea que hay una cierta conexión con la poesía que nos gusta compartir con los oyentes. Por cierto, un oyente, o una oyente, ahora mismo no lo sé, nos cuenta que los haikus fueron un descubrimiento para ella. Bueno, Sorionak. Bueno, estáis hablando de haikus y yo no conocía esa métrica de la poesía y bueno, me quedé alucinada. Alucinada se quedó con la métrica de la poesía. Los haikus son preciosos. A mí me parecen como una especie de polvorón delicado, ¿sabes? Una cosa pequeñita y dulce, que además se te queda en la boca y necesitas tiempo para digerirlos y suenan tan lindos en voz alta. Sí. O sea, a mí, escuchar me gusta. Creo que hay una percepción distinta también en la escucha, diferente a la de la lectura, aunque ambas sean emocionantes, pero por distintas también son complementarias. Nos está escuchando una señora que coincide con un oyente en el que el oyente nos dice: la poesía hay que leerla con pausa. Y yo tengo por aquí una pausa con X. ¿Qué tal, pausa? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien aquí degustando el haiku que hacéis entre todas. Bueno. Un saludo desde aquí, Isabel, que yo creo que nos conocemos de los lunes lilas, bonita. ¿Quién eres? No sé si... Pausa. Pues pausa, que me Pausa, dedico, vale. ya sabes, a la tontería con Tere y así, todas en familia, Encantada, estamos aquí Pausa. en familia. Hombre, ya veo que aquí hay una conexión casi cósmica. Bueno, una conexión navarra podríamos decir que hay y ampliada al resto de nuestros oyentes que también dan muestras de tener un interés poético acusado. Quienes nos escriben, no todo el mundo se acerca a la poesía, aunque siempre es un muy buen consejo conectar con la poesía. Hay algunas más fáciles, otras más difíciles, pero como con todo hay que hacer el paladar. ¿Qué titulares te deja esta entrevista, Arantxa? Primer titular, la poesía está en el alma de la humanidad. Segundo titular, la poesía siempre ha sido minoritaria, nunca se ha promovido. Y tercero y último, me editaban y no tenía que pagar. Ahora a veces tienes que autoeditar tus poemas. Esos son titulares de la entrevista que se puede completar leyendo a Isabel Ugalde, nuestra invitada, poeta, esta mañana, la del día 28 de diciembre. Feliz año el que se avecina, con muchas publicaciones, muchas poesías leídas, recitadas, cantadas, llegado el caso. Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Que tengas una feliz entrada de año. Muchas gracias. Hasta luego. Lo mismo os deseo a vosotras. Arantxa, estamos en contacto también. De acuerdo. ¿Vale? Arantxa, te han echado a la red, hija. Sí. Pues ya está, el contacto abrazo. mantenido. Bueno, que Un abrazo, ha sido un gusto. el gusto ha sido nuestro. Que entre bien el año, Arantxa. La próxima semana más. Un besito.